Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a esta rueda de prensa de hoy con motivo de la inauguración oficial de la campaña en favor de la vivienda. Ya sabéis que el lema de este año es "No es una suerte, es un derecho". Y quiero empezar agradeciéndoos a todos los medios por este interés reiterativo en secundar estas iniciativas que van en favor de los más débiles, en este caso de aquellos que carecen de vivienda digna. Este año se presenta esta campaña, pues como todos los años, con una finalidad doble. Primero, la de sensibilizar a la sociedad, a todos, aunque ya estamos muy sensibilizados porque la crisis nos lleva a esta toma de conciencia, pero, sin embargo, puntualmente sí conviene insistir. Ante los obstáculos de tantas personas que, como sabéis muy bien, no tienen posibilidades de acceder a una vivienda digna, adecuada, y ofrecer también, con este motivo, un hogar a aquellas personas que no tienen, y que es una de las formas de pobreza más serias, ¿verdad? Porque precisamente estas personas en situación de sin hogar viven la exclusión y la pobreza de una forma especialmente dura. No cabe duda que, como dice el lema, no es una suerte, es un derecho. Pero los derechos no siempre son secundados, ¿verdad?, por muchísimas causas. La vivienda pues, se ha dejado de considerar en muchas ocasiones, muchas veces, como un derecho, un bien de primera necesidad, y se ha ido convirtiendo en un objeto de especulación. Actualmente sigue habiendo personas que no pueden acceder a una vivienda ni en propiedad ni en alquiler, a pesar de la cantidad de viviendas vacías. No cabe duda que hay una serie de causas que muchas veces se unen a esto, ¿verdad? Y de situaciones, concretamente en tantas veces insistido y hablado del paro, un paro prolongado, que hace que, aparte de esto, se añade la situación de que las prestaciones públicas pues, desaparecen por desempleo. La falta de liquidez muchas veces en las personas que tienen serios problemas para hacer frente al impago de hipotecas, desahucios y de suministros. Esto es una situación que se repite cada vez más. Y después también la burocracia. Ya sabéis que hay muchos servicios sociales, pero hay retrasos, hay endurecimiento de normativas, y todo esto hace que la situación en este campo, a la hora de acceder a la vivienda o al alquiler, pues sea cada vez más complicado y problemático. No son casos aislados los casos de hacinamiento de familias en habitaciones donde viven muchas personas. Todo esto en el mundo de la inmigración, en el mundo de las personas pues, que realmente tienen problemas serios de habitabilidad, zonas sin techo, pues hace que nos interroguemos todos, ¿verdad? Todas las personas de nuestra sociedad, en este caso salmantina, nos interroguemos a ver qué podemos hacer, no solamente para aumentar nuestro sentido de la conciencia, sino también para aportar económicamente aquello que podamos en esta situación especialmente dura y de crisis. Bueno, pues continuando y ahondando en lo que decía Moisés presentaba la campaña Operación Vivienda con un doble objetivo. Por un lado, sensibilizar y dar a conocer cuál es la realidad de vivienda, y por otro lado, el objetivo de que Operación Vivienda es una campaña para captar fondos, pero no solamente para captar fondos destinados a las familias con mayor necesidad de mantenimiento o de entrada a una vivienda, sino también tiene la finalidad de dar a conocer lo que Cáritas Diocesana de Salamanca ha desarrollado a lo largo del 2011, a la vez de rendir cuentas, que también es muy bueno y es muy positivo, de cuáles han sido los números obtenidos
con la campaña anterior, es decir, con la Operación Vivienda del 2010. A estos dobles objetivos voy a profundizar un poquito y voy a acompañar lo que Moisés ha dicho con algunos datos, ¿vale? Entonces, empezando por el capítulo de las ayudas económicas y lo que ha sido la recaudación en la Operación Vivienda 2010, sabéis, de otros años, la operación la iniciamos en diciembre del 2010 y se ha desarrollado a lo largo de todo el año 2011. Por lo tanto, estamos contabilizando diciembre de 2010, diciembre, finales de noviembre 2011. En ese periodo, gracias a la generosidad de los salmantinos y salmantinas, Cáritas Diocesana ha recaudado 73.730 euros destinados íntegramente a apoyar a las familias con dificultades para el mantenimiento o para las entradas a vivienda, para acceder a una vivienda. Eso ha supuesto que se han dado a lo largo de este periodo 1.353 ayudas en distintos capítulos que ahora os comentaré, y que las familias beneficiadas han sido un total de 821 familias. Son, repito, 73.730 los euros captados a través de esta campaña, pero lo que realmente el importe que Cáritas Diocesana de Salamanca a lo largo del año 2011 ha hecho en inversión, mejor llamarlo que gasto, porque al final es mantener un servicio, un bien básico, ha sido de 283.576 euros destinados a cosas, a capítulos como es la ayuda a los alquileres, sobre todo desde el pago de la doble mensualidad, como acceso de entrada a una vivienda en alquiler, las ayudas a sostener suministros básicos, fundamentalmente de agua, luz y gas, ayudas para evitar desahucios o renegociar situaciones de deuda con entidades bancarias. Estos 283.576 euros que os comentaba antes suponen un déficit en lo que es la campaña de 209.846 euros que Cáritas ha tenido que soportar y que sustraer para poder ayudar en vivienda de otras ayudas de atención primaria. Dentro del capítulo de atención primaria hay otros conceptos y Cáritas ha tenido que sustraer de esos conceptos para Operación Vivienda esta cantidad. Es importante resaltar que en todo el capítulo de atención primaria, el capítulo que más lleva las ayudas es concretamente la vivienda. Es algo diferente a lo que nos puede pasar comparando con los datos que tenemos de otras Cáritas diocesanas, en la que el primer concepto de ayuda es la alimentación. Aquí en Salamanca la realidad de vivienda es tan cruda que nuestras prioridades y nuestras ayudas van en primer lugar destinadas al tema de acompañar al acceso a la vivienda. La realidad también nos dice que los fondos destinados se han incrementado con respecto al 2010 en un 45% con respecto a la campaña anterior, que se han dado 583 ayudas más que el año pasado y que se han atendido a 300 familias más. Bueno, esta situación para nadie es desconocida y en la situación de crisis que estamos, vemos que la tendencia con respecto al 2010 no va a variar, desgraciadamente no va a ir a la baja, y desde ahí el fortalecer la campaña en cuanto a captación de fondos y en cuanto a solidaridad para que otras personas puedan tener acceso a vivienda. Cáritas, aparte de lo que son las ayudas económicas, las ayudas directas, pues tiene otras formas de ayudar en vivienda, pues como son las ayudas desde la asesoría jurídica en materia de vivienda, en las que se han atendido a lo largo del 2010 a 150 personas que han necesitado
asesoramiento en distintos campos, asesoramiento jurídico o social en distintos campos en el tema de vivienda a través de asesoramiento en desahucios, arrendamientos, contratos, embargos, a la vez de diálogo permanente con entidades hipotecarias para evitar la pérdida de viviendas, la renegociación de préstamos y acciones de mediación con propietarios para facilitar el acceso a vivienda a personas en régimen de alquiler. Igualmente, Cáritas favorece y facilita el acceso directo a viviendas a personas que no tienen otras posibilidades o que por su situación de exclusión no existen otros recursos para ellos más que los recursos residenciales. Como sabéis, desde Cáritas tiene dos recursos en los que se acogen y viven personas que están en situación de exclusión, concretamente desde los recursos de Padre Damián y la Casa de Acogida Samuel se han atendido a lo largo del 2010 y se han facilitado, por lo tanto, un hogar, un espacio de relación, de crecimiento y de superación en muchos casos de su situación de exclusión a 288 personas. Este también es un capítulo importante en el tema de vivienda en cuanto a que no todo el mundo accede a la vivienda del mercado privado o público en estos regímenes de alquiler o tenencia propia, sino que sigue siendo necesario el dotar de otros tipos de recursos residenciales sociales como son los que os he nombrado. En cuanto a lo que es lo que Cáritas hace en el tema de vivienda, pues bueno, pues estas son las grandes líneas con los datos más significativos. El otro objetivo al que nos referíamos con la operación vivienda lo quiero enmarcar en cuatro líneas de cuál es la realidad que nos encontramos en el tema vivienda y que hace que Cáritas tenga tanta presencia y tan fuertemente vinculada a lo que es el apoyo al acceso a la vivienda. Por un lado, la realidad política de vivienda, bueno, nos encontramos con una política habitacional que está muy basada en el mercado, fundamentalmente en el mercado libre y en un régimen de tenencia basado en la propiedad, en las que otras alternativas pues apenas caben, alternativas como pueden ser el tema del alquiler de viviendas o el tema de cesión de viviendas. Por reflejar un dato, en el 2011, del total de las viviendas que se construyeron en España, solamente el 9% han sido o han estado destinadas a alquiler. Igualmente, dentro de este mercado de vivienda, el bajo nivel de protección o de ayudas de protección que tienen las viviendas. Así, resaltar que en el periodo de 1999-2007 solamente el 14% tenían algún tipo de ayuda de protección, este tipo de viviendas. Algo que ya ha señalado Moisés sería la cuarta línea, que es hogares con hacinamiento, en muchos casos con hacinamiento severo, y que afecta ya no solamente a colectivos que siempre han sido más propios de este tipo de problemática, como pueden ser los inmigrantes u otras minorías étnicas, sino que cada vez se da en situaciones más normalizadas. Y en situaciones más normalizadas, y ya no solamente en el régimen de vivienda de alquiler, sino también en el de vivienda de propiedad. Por dos razones, Moisés ha expuesto una, la falta de ingresos que muchas familias tienen, y ante las situaciones de pago de deudas, pues muchas familias a la vez se ven obligadas a alquilar habitaciones pues para hacer frente a esos pagos. Y por último, el fuerte endeudamiento familiar que, debido a este tipo de política marcada por el mercado libre, el fuerte endeudamiento que muchas familias han contraído con el tema de vivienda. Endeudamiento que luego después en muchas ocasiones se dan
ejecuciones hipotecarias con los cuales las personas pierden su vivienda, y reflejar un dato que en el año 1995 el endeudamiento de las familias en tema de vivienda era del 45%, en el año 2008 ya era del 143%. Para terminar, deciros como dato muy significativo que en el 2010 93.636 familias perdieron la vivienda por las situaciones de ejecución hipotecaria, y que en Salamanca, según los últimos datos del Servicio Común de Notificaciones y Embargos, cada 2 días se produce un desahucio o un embargo en tema de viviendas. Ante esto, pues Cáritas también tiene una línea de propuestas que ya las hemos comentado, ya las hemos dialogado con vosotros y en otros foros en más ocasiones, diferentes propuestas, diferentes líneas en las que creemos que la política de vivienda ha avanzado muy poco en todos estos años y sigue siendo necesario la construcción y la consolidación de un parque de viviendas de alquiler que en España apenas es un 2%, para poder tener otras alternativas a ese mercado libre que antes comentábamos. Igualmente, el aumento de viviendas de protección social y de precio tasado, así como viviendas sociales, la incorporación de la desgravación fiscal en viviendas de alquiler, la ayuda directa con menos trabas que las que Moisés planteaba para colectivos con dificultades de acceso a vivienda, la dación de pago como fórmula de ejecución hipotecaria, y otra de las cosas que nos parece fundamental en estos momentos es el fortalecimiento y sostenimiento de las redes de recursos residenciales que las entidades sociales tenemos. En unos momentos de crisis como esta no podemos bajar la guardia, ya no solamente porque sea un derecho básico, sino porque es para muchas personas el único recurso y la única salida que tienen. Por lo tanto, el sostener, el apoyar con subvenciones todo lo que son los servicios sociales y los servicios sociales básicos de vivienda nos parece fundamental. Muchas gracias. Cáritas Diocesana, ya por último, quiere agradecer a los autores de esta campaña, que son alumnos de la asignatura de Creatividad Publicitaria 1 de la Facultad de Comunicación de la Pontificia de Salamanca, su trabajo, ¿verdad? Sus spots, cuñas, carteles, trípticos, que quede constancia de esto, porque merece la pena hacerlo pública este agradecimiento. Y ya para finalizar, recordaros a todos que todos los que quieran colaborar con esta campaña pueden hacerlo, lógicamente, a través de las colectas que se tienen en las parroquias del próximo domingo, y también particularmente pueden dirigirse a Cáritas Diocesana y en Monroy 2, o también a través de donativos en entidades bancarias a nombre de Cáritas Diocesana de Salamanca, indicando en el concepto Operación Vivienda, o también a través de la página web. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención y hasta la próxima. Si queréis hacer alguna pregunta. ¿Se ha alcanzado el punto más alto de la crisis desde 2007 en concepto de ayudas, dinero entregado? No, creo que no. No, me refiero de lo que habéis dado hasta ahora. Sí, este ha sido el punto más alto del momento. Sí, evidentemente, te iba a decir, pero pensaba que me comentabas con respecto a lo que nos esperamos o prevemos en el 2012, pero te digo que no, evidentemente es este el punto más alto, pero no solamente en cuanto a lo que es las ayudas que se han tenido que destinar desde Cáritas Diocesana de Salamanca, sino también desde otras entidades. Hoy mismo aparece en el balance hecho por el Ayuntamiento también desde servicios sociales en lo que es atención primaria, que ellos se han visto obligados, igual que otras entidades nos han comentado, a incrementar lo que son las ayudas destinadas a atención primaria. Evidentemente, un capítulo muy fuerte es el de vivienda, pero no hay que olvidar otros necesidades básicas que hay que cubrir, como alimentación, vestidos, sanidad,